Buenas noches para todos, mi nombre es Humberto Buitrago, pertenezco al SEAD José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá y en la noche de hoy voy a hacer la exposición acerca de los factores que afectan la calidad e inocuidad de la colombiana Postobón en la planta embotelladora, Gascol Sur, en la ciudad de Bogotá en el año 2021. Bueno, entonces, en resumen, este proyecto está enfocado en la identificación de los elementos de tipo físico que pueden llegar a afectar la calidad e inocuidad en la referencia de bebida carbonatada, de la planta embotelladora Gascol Sur, mediante un trabajo de inspección en campo entre etapas iniciales del proceso, como lo son clasificación, lavado de envase e inspección electrónica. Se identificarán cuáles pueden llegar a ser estos contaminantes de tipo físico que pueden llegar incluso al producto terminado si no es rechazado. O sea, si digamos que cruza el filtro y no es rechazado, pues muy seguramente va a llegar al producto terminado. ¿Cuál es el problema? Entonces, el proyecto se enfoca en la identificación de los elementos de tipo físico en tres etapas del proceso que ya los había mencionado anteriormente, mediante un trabajo de inspección en campo, que es como lo voy a realizar. Entonces, la justificación. En algunas ocasiones resulta común mencionar que los contaminantes de cualquier tipo pueden llegar a la bebida de manera intencional o producto de las fallas que se pueden producir por muchos factores del proceso. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, estos aquí me equivoqué, pueden llegar, corrijo aquí la palabra, pueden llegar a ser un problema que no solo afecta a la imagen de una compañía, pues no afecta a la imagen de la comida, eso de alguna manera puede llegar hasta afectar la salud de un consumidor, que eso lo vemos desde el punto de vista de la inocuidad, ¿cierto? Los procesos productivos dentro de los sistemas de gestión implementan herramientas que, aunque son efectivas, en algunas ocasiones no alcanzan a cubrir las necesidades de la planta. Perdón. Es por eso que se requiere una investigación profunda que le permita establecer cuáles son sus principales fallas y cómo se puede mejorar en cada uno de sus aspectos. Eso en cuanto a aspectos de calidad e inocuidad, que digamos que son términos no diferentes, pero pues digamos que tienen cierto grado de diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? General, identificar los contaminantes de tipo físico en las etapas de clasificación, lavado de inspección de envase, vacío en la referencia de producto, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es la colombiana Postobón. Los objetivos específicos es caracterizar los contaminantes presentes en las bebidas con el fin de clasificar los de tipo físico en la referencia objeto de este proyecto. Clasificar los contaminantes físicos para saber cuáles son los más relevantes y tienen más relevancia en esta referencia. Establecer cuál es la incidencia de los contaminantes identificados frente a otras referencias, ¿cierto?, del portafolio de productos. Analizar y clasificar la información recopilada mediante el uso de un software. Entonces, el marco conceptual, digamos que se basa o se tiene en cuenta tomando como referencia lo que se tiene, digamos, como contaminantes en los alimentos, ¿cierto? Entonces sabemos bien que en los alimentos se pueden producir de tres maneras, de tipo físico, de tipo químico y de tipo biológico. En este caso vamos a ver los de tipo físico, apuntando directamente pues a las bebidas carbonatadas, ¿cierto? Como le había mencionado, en tres etapas del proceso. Yo mencioné acá cuatro etapas en cuanto a lo que puede ser, digamos que una base o una referencia de la contaminación, ¿cierto? Entonces se puede producir en las materias, en recepción de materias primas, mediante estillas de maderas, piedra, arena, excrementos de aves, puntillas y otros elementos. En el pesaje, ¿cierto? Elementos de los bultos, cajas y empaques secundarios. En el envío del producto, elementos que pueden encontrarse en las tuberías por incrustación, ¿cierto? Y en el envasado, durante el envasado se producen explosiones de envase y eso ya apuntamos directamente a elementos de tipo físico que se han encontrado. Entonces la metodología que voy a emplear, digamos que uno es la caracterización de los contaminantes, es determinar cuáles son, ¿cierto? En las tres etapas, o bueno, se puede mirar desde una etapa. Entonces aquí tenemos una tabla, ¿cierto? Que digamos que expone o que da a entender cuáles pueden llegar a ser esos grados de suciedad que no permiten que el envase clasificado pase a la línea de proceso, ¿cierto? Entonces, como lo pueden ver ahí. Y esto se tomó directamente de una norma técnica de la compañía que forma parte de la parte de lavado de envase. La fase 2, perdón, la clasificación de los contaminantes. Entonces, pues, se identificaron puntillas, pitillos, no sé, piedras, ¿sí? Entonces es cómo generar esa clasificación para determinar, bueno, ya tenemos una clasificación, ya sabemos cuáles son
y en qué cantidad, digamos que en qué proporción o cantidad de proporción podemos encontrarlo en los envases. Y obviamente ahí menciono las 3 etapas del proceso. La fase 3, digamos, ¿cuál puede ser la incidencia de esos contaminantes en el producto frente a otras referencias? Que se encontró, por ejemplo, así más en este envase, digamos que llega a la planta, que en otros envases, que en otras referencias, de pronto por consumo o por otras cuestiones que pueden presentarse directamente en el mercado. Entonces, la plataforma de calidad en el mercado me permite a mí hacer un filtro, ¿cierto? De todas las fallas o las novedades que pueden presentar el mercado en cuanto a contaminación de producto. Incluso hay un ítem también que evalúa eso, ¿cierto? Entonces, esa información se filtra y se genera un Excel para generar un control estadístico. Entonces, en cuanto al cronograma de actividades, vemos que son actividades que apuntan directamente a la recolección de datos, a la generación de informes, al seguimiento directamente en proceso, y eso lo vamos a realizar directamente con personal de la planta, ¿cierto? Entonces, ese personal va a generar, digamos que un control y obviamente la persona pues, especializada va a generar un informe y ese informe va a permitir a mí determinar, bueno, en la etapa de recepción del envase se identificó que una estiva de producto de envase llegó contaminada con piedras o con pitillos. Entonces ese dato a mí me permite generar una estadística y obviamente generar un informe de esas actividades, ¿cierto? En cuanto a los recursos necesarios, entonces se tiene que el equipo humano está conformado por un especialista, 4 técnicos y un tecnólogo. El especialista, obviamente, es el que va a generar informe, el tecnólogo va a recolectar los datos y los técnicos va a realizar la parte técnica, por decirlo así, de movimiento de cajas, de estivas, y eso tiene, obviamente, un presupuesto, un costo, perdón, de 15 millones de pesos, pues obviamente, pues calificando los servicios de las personas. Equipos de software, pues digamos que necesitamos un solo computador pues para hacer los informes, para los formatos y obviamente pues tienen que tener acceso a internet pues para alguna consulta. Viajes a ese campo pues no tenemos porque digamos que la información se va a recolectar directamente en el proceso, entonces no es necesario. Materiales suministros, papelerías, esferos, agendas, digamos que son materiales pues de miscelánea, entonces solamente pues necesitamos eso y eso tiene un costo de 1 millón de pesos. Y la bibliografía que forma parte de lo que son documentos, normas que a veces toca pues cancelar, pagar. Entonces, en la parte los beneficiarios, los indicadores y los resultados, entonces siempre vamos a ver que los beneficiarios o la población objeto es el cliente, la planta y pues realmente las personas que intervienen directamente en el proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces tenemos acá un resultado. Cumplimiento regulatorio de buenas prácticas de manufactura, el indicador es cumplimiento regulatorio y eso se tiene, como le decía, clientes, consumidores, proceso y producto. Entonces, por lo general, como lo podemos ver en la esta, entonces siempre se va a beneficiar los clientes, los consumidores y el proceso del producto. Referencias bibliográficas, pues las que tenemos ahí, son normas directamente, netamente de la planta, ¿sí? Como lo pueden ver. Entonces, porque digamos que es un proceso establecido, pero digamos que hay falencias de pronto en el proceso y digamos que pues mediante el proyecto lo podemos evaluar. Otra cuestión es que la población, digamos que vamos a beneficiar en últimas, obviamente son los clientes porque en últimas ellos son los que generan los reclamos, ¿cierto? Ellos son los que generan las observaciones y ellos son los que, digamos, permiten que la compañía tenga una buena imagen frente a otras en cuanto a los productos que se elaboran. Muchas gracias para todos y buenas noches.